alabanza siempre hay como alabar a Dios. Y vemos con la música y más que todo con nuestro corazón y nuestra disposición a honrarlo y glorificarlo. Bueno, mis hermanos, yo les pido que tomen asiento primero, porque les voy a hacer una pequeña introducción. Como ustedes ya saben, y yo ya se lo he dicho, tienen que estar todos preparados. Llegará un momento en que ustedes podrán estar acá adelante, porque el pastor en algún momento también sabemos que él tiene unas ocupaciones y tienen que ser cosas de fuerza mayor para que él no pueda estar aquí presente. Entonces, esta noche voy a estar dándole un pequeño estudio. Entonces, a mí siempre yo le digo, ya a ustedes ya les dice, yo no tengo llama de pastor, de predicadora, de apóstol, nada, mis hermanas. Un poquito me gusta enseñar, un poquito. Bueno, pero siempre me gusta es cuando uno estaba en la escuela o en el colegio, siempre la maestra hace sus preguntas, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso. Yo les animo a que con toda apertura, no diga, ay, no será, sí será, todos nos equivocamos y si decimos algo, sabemos que no va a haber ninguna reprensión, ningún castigo, ni nada. Todo lo contrario. Dios quiere es que participemos y estemos gozosos. Entonces, yo les pregunto, a los hombres más que todo, ¿cuáles, quiero que me digan, sin mencionar el nombre, o sea, yo no le voy a decir hermano tal, no, cualquiera. ¿Cuál es el personaje bíblico? ¿Cuál es el personaje bíblico que a usted más le ha impactado en su vida? De los que están escritos en la Biblia. Isaías, perfecto, el profeta Isaías. ¿Quién más? Moisés, muy bien, hombres de Dios. ¿Quién más me dicen? Samuel, ¿quién más? Jeremías. Juan, muy bien. Josué, perfecto. ¿Alguien más? Bueno, yo lo que voy a empezar, y ya mismo vamos a hacer la lectura bíblica, porque tal vez en otra oportunidad que pueda estar aquí adelante, les voy a traer también un pequeño estudio sobre algún personaje de la Biblia. Pero hoy día voy a empezar con uno que considero muy importante y que ya el pastor lo mencionó el día domingo. Si alguien se acuerda, ¿quién puede ser? No, bueno, pero vamos a leer y ahí sí ya lo van a recordar. Y de ahí les voy a hacer otra pregunta, nada más. Entonces vamos a leer nuestra Biblia. Y, hermana, se llenó en estrellita. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre bendito, Señor de la gloria, te damos gracias en este tiempo, Señor. Gracias por permitirme estar aquí adelante de mis hermanos, Señor, con el único propósito, Señor, de compartir algo de la palabra, de lo poco que yo puedo entender gracias a tu presencia, Señor, y poderlo comunicar a mis hermanos, Señor, con el deseo de que seamos edificados. En algo otras cosas podemos ser también reprendidos, pero sobre todo para poder crecer como tú deseas, en conocimiento y en sabiduría, pero sobre todo para ser esos vasos de honra para tu obra. Gracias te damos en el dulce y poderoso nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Entonces les invito a abrir sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 9. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Dice, pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos, mi corazón todos los días. Y escuchen bien lo que le dice. Y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, requisito, integridad de corazón. Luego le dice,
y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Luego dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas, si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. E Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Entonces, ahí vienen las preguntas. Siempre yo digo, me gusta preguntarles. Dentro de las cosas que ustedes piensan que debe tener un hombre usado por Dios, o puede decir un hombre de Dios, ¿cuáles son las características que tiene que ser? Que tiene que tener. Integridad, número 1, aquí lo dice. Y sabemos, por ejemplo, que hay muchos, uno de ellos es Job, que el mismo Dios le da eso, ¿no? ¿Qué más? Aparte de integridad. Fidelidad, perfecto. ¿Qué más? Equidad, perfecto. Equilibrio, ¿qué más? Bueno, hay muchísimas. Bondad, sabiduría, y entonces ahí donde vemos, todos hemos oído de Salomón, y todos sabemos que no ha habido hombre más sabio dentro de los reyes de Israel que Salomón. Y vemos que justamente él fue escogido por Dios para que él le edificara el templo. Y cuando ya él lo terminó de construir, él dio un hermoso discurso y en donde ponía de manifiesto ese amor y ese temor que él tenía para Dios. Salomón empezó su reinado a los 20 años. Y mire usted que él relativamente murió joven. Su reinado fue de 40 años. Pero algo que nos impacta y que todos hemos oído, y que el pastor también dijo ese dato el día domingo, es que Salomón tuvo ¿cuántas mujeres? 1,700 mujeres y 300 concubinas. Entonces, usemos las matemáticas, hermano. Para 40 años que él fue rey, ¿sabe cuántas mujeres eran por año? No, pues dividimos de 1,000 para 40 años que él reinó. 25 por año. Mire que lo hemos leído y lo hemos visto y no leemos algo tan sencillito. Entonces quiere decir que cada mes tenía 2 por lo menos. O sea, sí se imaginan la magnitud, ¿no? Entonces, pero ahí luego nosotros vemos que leímos el capítulo 9, pero vamos a revisar luego el 11, porque una de las características que Dios le dijo a Salomón, y por eso leímos este versículo, el capítulo 9, que él le dice lo que tenía que hacer. En el mundo hay un dicho que dice, guerra avisada no mata gente, o no mata soldados, dice. Entonces, fue advertido de lo que no debía hacer. Dentro de esas cosas, inclusive ahí dice que la primera esposa, una de las primeras esposas fue la esposa de la hija del faraón. Y también dicen dentro de las historias
que como él era un hombre tan querido, tan sabio, que llegó a tener tanta riqueza, que él tenía un lugar estratégico por donde tenían que pasar muchos para ir a hacer sus negocios, el camino y todo, entonces gozaba de mucha, lo que ahora llaman carisma, y gente que lo quería conocer, y dice que como pactos o algo le daban los príncipes a sus hijas. Entonces, pero ese no es el problema, porque sabemos que en esa época podían tener su harén de mujeres. Entonces, no es que él se lo está juzgando porque era infiel, por decirlo. No, porque en esa época estaba permitido. Pero ahí es donde viene, las leyes dicen, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dios le había dicho lo que tenía que hacer, o sea que no tenía que mezclarse con mujeres de otro, porque le dice que eso iba a desviar su central, se puede decir su meta central, que es mantenerse firme. Pero sobre todo, hagamos énfasis en el versículo donde dice: mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardéis mis estatutos, mis mandamientos y mis estatutos, y yo he puesto delante de ti, sino que fueres y sirvieres a dioses ajenos. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Justamente eso. Pero vamos a analizar, hermanos, en el capítulo 9, vemos que este es el capítulo 9, pero en el capítulo 3, si retrocedemos, 3, dice, Salomón pide sabiduría, porque en este capítulo 9 tiene como título Pacto de Dios con Salomón, pero en el capítulo 3, Dios se le aparece a Salomón en sueño. Y a donde le dice, se le apareció en el 5 del 3, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y todos sabemos que él no pidió riquezas, sino que él pidió sabiduría para gobernar. Y Dios dice que se lo concedió y le dio las riquezas también. Luego vemos en el capítulo 9, él ya luego que hizo, él construyó el templo, Salomón edifica el templo en el capítulo 6, hizo otro edificio y también habla que Salomón traslada el arca del templo y luego en el capítulo 8, a partir del 12 dice dedicación del templo. O sea, él dio un discurso hermoso en el cual habla de todo lo que Dios hace y iba a hacer. Entonces, por ejemplo, lea usted cualquiera, por ejemplo, le dice, ahora el 25 hora pues Jehová Dios de Israel cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal de que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. O sea, él sabía bien lo que tenía que hacer y lo que había hecho David su padre. Sin embargo, vemos que luego también el Dios le dice que él iba a firmar su trono sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre. Usted sabe que una de las cosas, y Dios le dice, yo afirmaré tu pero también dice, yo cortaré a Israel si no hace las cosas, lo que tendría que hacer correcto. Entonces, una de las cosas, yo les digo, todos manejamos, o la mayoría de los hombres, yo sigo, los hombres manejan mejor que las mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre se concentra más, el hombre no va pensando que se le puede haber quedado la hornilla prendida, o no va pensando que va a hacer la comida lo que llega, o no va a decir, uy, yo creo no puse a lavar la ropa. Entonces el hombre se concentra, va concentrado en el volante, en el camino, va atento en todo lo que va pasando. Las mujeres, ¿qué pasa? Nos sabemos distraer con facilidad. A veces involuntariamente y a veces por nuestros sentidos que nos traicionan. Yo siempre le digo, yo voy a veces, aquí ha habido una cafetería, por decirte, nueva,
que si yo no voy manejando no hay problema, pero si yo voy manejando, esa distracción de segundos me puede costar un accidente de tránsito. Y mucho más, otras cosas, más riesgos, ¿no? Entonces, eso es una distracción. O sea, sabemos que las distracciones vienen como que impulsivamente, que de pronto usted no la programa, pero que usted tiene que saberla detener para que no pase eso. Diferente que es una tentación. La tentación, por ejemplo, el hombre que dice, no, yo le voy a acelerar porque allá voy a dar una curva. O sea, él ya lo está premeditando y puede que lo haga y puede que le salga bien. Pero eso es como dice el hombre, también dice, está tentando el diablo porque está haciendo algo que no es correcto. Pero él le dio rienda suelta a ese deseo que tenía. Sí, va captando, una cosa es distracción, otra cosa es tentación. En la tentación incluyen más cosas, pero en la distracción puede ser pasajera o puede usted dar lugar a que esa pequeña distracción se siga aumentando. Entonces, ahí es donde nosotros vemos, en el caso de Salomón, ¿cuál fue el problema? Fue distracción. Él se distrajo de lo que tenía. Para cuando uno tiene un propósito, sobre todo en las cosas de Dios, usted tiene que enfocarse. Y usted tiene que estar decidido, voy a hacer esto. Y no darle lugar, porque una de las cosas que creo que todos tenemos claro, que en la palabra dice que sin santidad nadie lo verá a Dios. Entonces, cuando nosotros decidimos seguir a Dios, lo que tenemos que tratar de evitar son las cosas malas que vengan a nuestra mente. Sabemos que para que se llegue a cabo una acción, primero la pensamos. Y ahí viene, primero fue que nos distraímos, por decirle. Simplemente, yo siempre pongo, y no crean que es por mala, pero son los ejemplos que se me vienen a la mente, aunque puede ser hombre y mujer. Yo siempre le digo, usted a veces con estas cosas de la internet, que esa es una forma de las distracciones modernas que tenemos, usted se puede ver, alguien puede estar buscando una predicación específica, o justamente, voy a buscar sobre la vida de Salomón. Y de un momento a otro usted le sale un anuncio medio raro. O en una de esas puede ser que usted esté ahí simplemente, como vi en un ejemplo, le entró una solicitud de amistad. O sea, usted estaba buscando algo. Le salió una solicitud de amistad y en eso dice Juan, esta es la chica que cuando yo estudiaba era la más guapita del grupo y me manda... entonces me distrae y le doy clic. Y la acepto. Entonces, pero no solamente la acepto, sino que ya después comienzo, ¿qué? Yo no estoy haciendo nada malo, entonces comienzo a chatear con esa persona, comienzo a comunicarme, comienzo esto. Entonces la cosa comienza a crecer. Luego ya no solamente es que comienzan a chatear, sino que ya comienzan a involucrarse y comienza que se cita. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasó todo lo que pasó? Porque se distrajo de cuál era su propósito inicial, de qué es lo que estaba haciendo. Y también porque se distrajo, porque en su meta central, él está que tiene que agradar a Dios. Y para agradar a Dios, si es un hombre como los que tenemos en nuestra iglesia, son hombres que tienen a su esposa y que tienen que ser fieles a su esposa. Entonces, ¿qué pasa? Eso ya tiene que tenerlo claro, y mucho más si está buscando las cosas de Dios. Entonces, no tengo que dar chance a ese pequeño descuido, a esa pequeña distracción, porque es como una chispita que empezó, pero que lo puede llevar, si no lo detiene a tiempo, a una consecuencia mayor. Empieza distracción, luego viene la tentación, ¿y a dónde cree que va? Al pecado, que es ya la consumación. Entonces, es un proceso. Entonces, en el caso, si usted le dice que a veces eso es lo que pasa a nuestros hijos, y es lo difícil cuando ya van ellos creciendo porque ya tienen autonomía. Cuando es pequeño uno puede decirle, ¿sabes qué? Vas a tener, uno le puede programar los canales que va a ver, las películas, hasta ciertas horas tiene el teléfono, hasta cierta hora tiene internet. Es más fácil controlarlos. Pero usted, más que meterle el temor, ahí es donde tiene que
enseñarle de que no es correcto por tal cosa. En este caso, no es correcto porque estamos hablando de hombres que están llevando el sacerdocio y que quieren que sus hijos sigan siendo temerosos y cuidadosos de su santidad para con Dios. Entonces ahí ya usted le va explicando, es que mire, esto no es correcto, puede pasar esto, pero le va explicando. Entonces llega un momento en que ese jovencito tiene autonomía. ¿Y por qué tiene autonomía? Porque ya tiene libertad de que ya maneja las cosas, ya de pronto la mamá y el papá sí le pueden quitar el internet, pero él puede ir a un cyber y puede ver y leer todo lo que él quiera. Entonces, ahí es donde viene que va, es con la formación que le estemos dando. Entonces, retomando, ¿qué pasó con Salomón? Leamos el capítulo 11. Mire que tiene como título Apostasía y dificultades de Salomón. Y dice, pero el rey de Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Entonces, mire cómo estaba advertido. Y estaba advertido de no solamente lo que no tenía que hacer, sino de la consecuencia que iba a pasar. Entonces, ahí es donde viene que hay ocasiones que las personas dicen, en la parte humana podemos decir, no, yo sé controlar esta situación. Volvamos al ejemplo que le puse, que comenzaron a chatear. No, yo sé controlar esta situación, no va a pasar nada. Voy a chatear nomás porque quiero saber qué ha sido de su vida, que dónde está, que está trabajando, etcétera, etcétera. Esas son las excusas que nos estamos dando. ¿Qué sucede en realidad? Que ya está esa chispita en la mente dándonos vuelta y las emociones se están alborotando. Entonces, ahí es donde viene, ¿por qué? Usted dice, cuando dice en la palabra que un hombre se apega a una prostituta, uno solo se con ella, porque es a nivel almático. Y siempre yo les repito que en el alma están el intelecto, la voluntad, las emociones, los pensamientos, los sentimientos y la voluntad, sobre todo. Entonces, por eso es que no tenemos que dejarnos influenciar por nuestra mente y nuestras emociones, porque ellas son las que nos traicionan. Entonces, de pronto, David, si ustedes revisan, y yo les animo, hermanos, que ustedes comiencen a leer la vida de Salomón desde el principio, y van a ver que él comenzó a hacer lo correcto, siempre hacía lo correcto. Buscó de Dios, le construyó altar, le hizo se casó con la mujer, la primera esposa, que dice que la amó a la hija del faraón. Pero sin embargo, después vemos que terminó haciendo lo peor. Porque así como tuvo la sabiduría, la inteligencia, la capacidad para construir el templo de Dios, también los hizo para esos otros dioses. Entonces hay algo que dice, si usted algo no le gusta, nos vamos a los sentidos de la comida. Todos tenemos de pronto algo que no nos gusta o algo que nunca lo hemos comido porque simplemente nos da la impresión de que es malo. A mí, por ejemplo, nunca he comido cuy. Nunca lo he comido. Me parece como que es un ratón y no me apetece ni siquiera probarlo. Pero hay otras cosas que son, que los sesos, que tantas cosas que pueden ser. Entonces, si usted algo no le gusta, usted se mantiene firme y no lo va a comer. Pero ¿qué sucede? Que dice, mire que Salomón en su sabiduría, él escribió, se le atribuye los proverbios, se le atribuye el cantar de los cantares, se le atribuye Eclesiastés y ciertos salmos. Y en el proverbio, que es bien conocido, el proverbio 23:7,
Si alguien lo tiene, ¿sí lo lee? Exactamente. Mire, que él eso lo escribió y dice, como es su corazón, lo que hay en su fondo de su corazón, eso es él. Entonces, no es que tenemos que pensar, les vuelvo con el ejemplo que puse hipotético de que un hermano comienza, en realidad, en su corazón había ese deseo, esa pequeña lujuria, porque de pronto en su época esa chica le gustó. ¿Sí? O se acordó que esa chica tenía un lindo cuerpo. O se acordó que esa chica en algún momento la pretendió y no lo aceptó y que ahora ya se le estaba dando. Sí ven cómo nos va jugando la parte emocional. Pero porque en el fondo de su corazón él la deseaba indirectamente. Entonces dice, por eso es que lo que hay en el fondo de nuestro corazón es lo que el enemigo sabe utilizar. Porque a veces nosotros podemos decir, no, yo nunca voy a hacer tal cosa. Hay unas cosas que dicen los psicólogos, lo que usted dice que no va a hacer es que en realidad eso lo desea hacer. Pero es variable. Hay ocasiones que usted sí puede tener la firmeza. Y entonces ahí es donde viene. No, a usted le están dando a tomar un trago. Si usted se conoce bien y usted sabe que usted puede tomar un vasito de cerveza o puede tomar una copa de vino y usted lo sabe controlar y usted no tiene en su interior, en su corazón, nada de ser borrachito ni nada, usted la puede tomar. Inclusive la prueba y la deja y no pasó nada. ¿Por qué? Porque el hermano no es borracho. Pero caso contrario, si yo sé que yo sí me gusta y que, sin embargo, no la quiero rechazar, pues no, ¿cómo le voy a rechazar si él me la dio? Pero es porque yo sí la deseaba y me la tomé. Y ahí es el inicio para que después de una copita viene la otra. Entonces, ¿a dónde vamos? Es que si nosotros conocemos, o a veces puede ser que no lo conozcamos, pero ahí es donde está Dios, que nos tiene que enseñar dónde está nuestra flaqueza, nuestra debilidad, qué nos puede distraer con facilidad. Volvemos a dar el clic, por ejemplo, en el internet. Usted ya sabe, la mente del hombre es muy sensual. Entonces, si es por ese lado, mejor no le doy clic. Usted puede decir, no va a pasar nada. Sí va a pasar, que usted va a ver y se van a conectar sus ojos con sus sentidos internos y con su mente. Y aunque no pase nada después, su mente va a estar perturbada porque va a recordar esa imagen que vio. Y dice, no va a pasar nada, voy a volver a ver. Y así se va enganchando. Entonces, es peligroso cuando nosotros nos autoengañamos sabiendo que tenemos algo por ahí y le damos rienda. Pero también puede ser que sea algo que usted no lo ha descubierto. Entonces ahí es donde viene Dios, que tiene que pedirle, nosotros tenemos que pedirle que Él nos vaya revelando para que no nos ocurran esas distracciones. Estamos hablando de esas distracciones, pero luego vamos a poner otras de ejemplo. Entonces, vemos que Salomón luego dice, leímos el 2, en el 3, ahí es donde leí, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, mire usted, cuando era viejo, inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. O sea, al principio él estaba firme. Por eso, hermanos queridos, tenemos que pedir siempre la cobertura de Dios para todos los hermanos. Porque usted puede decir, ay, los jóvenes que están en la alabanza, tantas tentaciones que pueden tener en el mundo, que esto. Sí, pero los mayores también. Hay tentaciones y hay situaciones que al final comienzan haciendo una transgresión. Entonces, no es cuestión de edad. Jóvenes y maduros también lo pueden hacer. Luego viene, dice,
porque Salomón, ahí dice, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Mire, ahí es donde dice, nosotros tenemos que estar firmes y no dejar que nada nos distraiga. Pero una de las cosas que también tenemos que tener presente, cuando nos llegan estas distracciones, no son de la noche a la mañana, van siguiendo un proceso. Entonces nosotros tenemos que saber controlar primero cuál puede ser la raíz que nos pueda llevar a eso. Uno puede, ahora vamos con ejemplo, hay personas que son buenas, entre comillas, son cristianos o son personas que conocemos que no sean cristianos, pero que usted las ve que son mayores, pero que son muy amargadas, que son muy legalistas, que juzgan todo. Entonces, en esa persona no ha habido una verdadera transformación, no hay el amor de Dios. Entonces, ¿usted cree que con ese corazón está bien ante Dios? Y es ahí donde dice, una cosa es lo que podemos ver con nuestros ojos. La persona puede estar en la iglesia, puede andar vestida toda correcta, podemos decir, no, el hermano hace esto. Pero sin embargo, lo que hay en su corazón no ha permitido que esa persona realmente tenga un encuentro, una transformación y sea realmente un orador como Dios quiere. O como dice en la palabra, siempre dice, un hombre con un corazón conforme a Dios. Sí, yo una de las cosas que me pongo a meditar y les digo a ustedes, ¿qué es lo que está pasando actualmente? En el sentido de que nosotros vemos, cuando les hice la pregunta de los hermanos, ¿quiénes le ha impactado? Muchos son profetas los que nombraron y otros son personajes como Moisés, faltó Abraham y todos ellos. Pero esos profetas que antes habían, movían poder, hermano, movían poder. Jesús cuando nos dijo y cuando también le dijo a los apóstoles, recibiréis poder. Y usted ve los ejemplos que están escritos en los evangelios. Lo que hacía Pedro, a que a la sombra de él se curaban los enfermos, lo que hacía de dar vista a los ciegos y tantas cosas más que hicieron los apóstoles. Ahora se ha perdido eso, mi hermanos. Hay profetas lo que usted quiera, pero no conforme a Dios. Porque no vemos esas manifestaciones. ¿Por dónde está el problema? ¿Por dónde está el problema ahora? Es que realmente no hay esas personas entregadas, no vemos esas personas entregadas como Dios quiere. Y ahí es donde viene, que eso es lo peor. Porque una cosa es que usted en la palabra mismo le dice que uno tiene, Él quiere que seamos tibios o calientes. No, fríos o calientes, no tibios. ¿Por qué? Porque el tibio es como que ni está frío ni está caliente, está en un pasito y está en otro. Pero lo que Dios quiere es eso, hombres y mujeres realmente involucradas en sus propósitos. Y ahí es donde fallamos. ¿Y por qué? Porque nos dejamos distraer. Comenzamos bien. Y yo sí les he dicho que eso son hasta estadísticas que hay a nivel mundial, que da que, por ejemplo, una persona que se mete el evangelio, unos dicen que a los 3, otros a los 5, pero terminan apartándose. Muchos se pueden mantener, pero ¿en qué forma se mantienen? Y eso es lo que dice, usted no puede servir, mismo dice la palabra, a dos dioses. Si usted se decide a seguir por Dios, tiene que ser por Dios y para Dios. ¿Qué pasa? Que estamos en el mundo y acá. Y sabemos que el mundo ¿de quién es? La palabra mismo lo dice. Entonces, cuando Salomón comenzó a hacer sus distracciones, no le digo que él empezó a los 20 años y terminó, él tuvo un reinado de 40 años. O sea, si usted se pone a ver, no, unos dicen que murió a los 60, en otros dicen que murió a los 80. Es lo que yo estuve investigando y exactamente el uno decía murió a los 80, el otro me decía a los 60. Porque ponen hasta la fecha, tantos años antes de Cristo y cuando murió. Pero lo que sí está claro, que él al final solamente dice que murió. Pero no dice de qué murió, dice uno de causas naturales.
Pero sin embargo, él sí recibió también parte de lo que él, consecuencia de lo que él había hecho para sus futuras generaciones. Después que él murió, usted ahí ve que vienen los diferentes hijos de él también, y aparte los diferentes reyes. Y dentro de los hijos de él también dice, hizo lo correcto frente a los ojos de Dios. Y ahí es donde dice, si usted tiene que poner los ojos en Dios, tiene que poner las cosas en las cosas santas. En el momento que, ahí es donde para los hombres, que son los sacerdotes del hogar, tenemos que pensar no en el momento, sino en el futuro. No en nuestros hijos, sino en nuestros nietos y en nuestras futuras generaciones. Porque toda consecuencia va a llegar. En el momento no será, y los ejemplos están claros. Si usted ve que cuando David pecó, Dios le dijo todas las cosas que iban a pasar. Y una de las cosas, por ejemplo, en el caso de Salomón, dijo que no se iba a apartar la espada de su casa. Y antes que entrara, cuando ya lo habían puesto de rey a Salomón, uno de los hijos, que era Adonai, creo, era el primer hijo de David. ¿Se acuerdan que cuando David ya estaba muy mal, le dijeron que tenga una doncella para que le dé calor? Ella era era virgen, pero él simplemente lo abrazaba, lo cubría, qué sé yo. Y ese hijo pidió a esa mujer que la quería por esposa. Y Salomón lo vio incorrecto y lo mandó a matar a ese hermano mayor de él. Porque inclusive él habló con Betsabé y dijo que hable con David para que le dé a esa esposa. Pero el otro se valió de la mamá y Salomón no lo hizo. Porque decía, él tiene su justificación, pero ¿a dónde yo voy? Él juzgó inclusive. No, este quiere tal cosa. Le tocaba el reino y ahora quiere esto. Entonces, él prefirió eliminarlo. Entonces, hay muchas situaciones en las cuales vemos que Salomón sí sabía, pero sin embargo, él sabía lo correcto que tenía que hacer, pero él permitió más sus distracciones que lo llevaran al pecado. Porque el pecado, les vuelvo a repetir, el pecado no era las infidelidades. El pecado fue la idolatría. El pecado fue la desobediencia para Dios, en el sentido que le dijo no hagas esto, y fue lo primero que hizo. El pecado fue haber dado los dones que Dios le dio a él, que le dio la sabiduría, le dio el poder y todo, y que pudo él construir el templo, y también hizo templo para los otros. Entonces yo digo, es como la gente dice, lo que con una mano hace bien, con la otra mano lo destruyó. Pero ¿cuál es la consecuencia? Que vino consecuencia, porque ahí le decía que iba a perder el reino de Israel. Y esa fue una de las consecuencias mayores. Pero dice, vamos a leer en el mismo 11, para que ustedes lo... El 11. Vamos a leer desde el 9. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, mire lo que le da todavía la misericordia de Dios, y que Él es un Dios de pacto y que no los anula. Sin embargo, dice, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo. Y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y bueno, ahí viene donde Dios levantó adversarios contra Salomón. Y de ahí, en la última parte de este capítulo 11, que viene a ser el capítulo, el versículo 40, a la parte de atrás, mire que habla de otro personaje que es Jeroboam, a cual Dios le dio después, él estuvo al frente de Israel, pero mire en el 37,
No, vamos a leer el 39. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto, Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Roboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisat, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Porque si ustedes leen en el versículo 31 y dice Jeroboam, antes de eso, y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, que eran las 12 tribus de Israel, y dice, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así lo dijo Jehová Dios de Israel, que he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. O sea, eso fue consecuencia de la desobediencia, pero a pesar de eso, por la misericordia y por el pacto que Dios había hecho con David, le dejó una parte. Entonces mire que eso es la consecuencia que no solamente lo alcanzó a él, sino a sus generaciones futuras. Entonces, en Números, busquemos lo que dice en Números 32, 23. Si alguien lo tiene. Números 32, 23. Así es, porque dice, todo pecado nos alcanza. No nos alcanza solamente a nosotros, sino a nuestras futuras generaciones. Por eso es que tenemos que mantenernos en obediencia. ¿Qué otra cosa hizo David, Salomón? Es que él tuvo obediencia parcial. Por eso es que le decía, por un lado, él en los primeros dice que hacía holocausto, hacía sacrificio. Por eso él se ganó la admiración de todo a su alrededor. Todos conocemos que él, la reina de Saba lo fue a ver y se quedó maravillada. Dicen que con ella también tuvo un romance y que también tuvo un hijo. Bueno, son las cosas que escriben los historiadores. Pero lo que sí está claro es que él fue un hombre que tuvo poder y que tuvo dones que Dios le dio. Y dones no de cualquiera. Pero justamente por esas distracciones dicen que él también perdió muchas cosas. Y como tenía, digamos, su harén todo, él puso muchos impuestos para poder mantener como ese estándar de vida que él tenía. Pero mire a dónde llega, por las distracciones y porque perdió el norte, que era mantenerse firme en las cosas de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos, hermanos, que tener claro es que lo que hagamos con nuestros ojos, dice, alcanzará inclusive a nuestros hijos. Por eso es que la mirada tiene que estar en nuestro Dios, en nuestro Salvador. Ahora, nosotros decimos, ahora tenemos, por eso es que yo le decía, estas historias de los hombres que están en la Biblia son importantes, porque están escritas, sabemos todo lo que Salomón fue, pero sin embargo, es como cuando usted dice, guerra avisada no mata gente. Entonces, es como que usted ya tiene esa experiencia que está escrita y que es la realidad. Cuando vemos, por decirle también, en la vida de José, que fue tentado por la esposa de Potifar, que inclusive le jaló su vestidura. De pronto, si él hubiera tenido en su corazón algún deseo, alguna así, dice, no, Potifar, ella me está buscando, Potifar no se va a dar cuenta. Hubiera cedido. Pero ¿qué él hizo? Dice, él huyó, prefirió huir. Entonces, así mis hermanos, estamos hablando que a veces nosotros decimos las distracciones empiezan en nuestra mente y son sutiles. Pero esa distracción nos lleva a no mantener, por eso es que nosotros tenemos, es como que, dice, hacia el frente. Entonces, así mismo, nuestra mente nos puede jugar, que usted está inclusive aquí, está pensando en algo por ahí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, es como que está virándose y usted la tiene que enderezar. No dar chance, pero sí es algo sutil. Porque también puede haber algo que usted le está haciendo, y ahí es donde viene. Es como cuando usted dice, ¿sabe qué? Alguien me dice, ay, es que yo me comí unos chicharrones, pero después me tomo una, ¿cómo es? Atorvastatina o algo y ya. No, mi hermano,
Igual las pastillas tienen su efecto, igual su hígado va a trabajar más. ¿Qué es lo ideal? Que no se deje vencer por esa tentación y comerse todo eso. Entonces, así pasa también. Nuestra mente es la que nos traiciona. Entonces, tiene que haber esa idolatría que le estamos diciendo, un ego, empieza en nuestra mente, pero nosotros tenemos que enderezarla. ¿Y cuál viene a ser la contra que nosotros podemos tener? Primero, que nuestra mente enderezamos y arrepentirnos inmediatamente, pero arrepentirnos de corazón y pedir a Dios. Es como dice, es como cuando usted hace algo, usted tiene que no hacerse, como dice, de ojos ciegos ni de oídos sordos, sino que dice, no, esto me está distrayendo mi mente. Padre, como usted quiera, bendito Dios, ayúdame a controlar. Una de las cosas que dice es que la palabra lo dice, pídeme y yo te daré. Entonces, si usted se siente débil o nos sentimos débiles, tenemos que pedirle a Él que nos ayude a controlar eso que nos está distrayendo. Y ahí yo les voy a poner, para ya terminar, unos ejemplos de distracciones como que modernas, porque podemos pensar que no es nada. No se olvide que ¿qué es lo que quiere el enemigo? Es siempre desviarnos de nuestro camino. Y ahí es donde viene, por ejemplo, dice, no, yo no soy idólatra porque yo no tengo imágenes, yo solo creo en Dios. Pero su principal ídolo somos nosotros mismos, cuando tenemos un ego muy grande. Cuando no quieren que nos llamen la atención algo porque usted cree que tiene toda la razón. Entonces, esa persona, en la palabra mismo lo dice, que tenemos que ver al más pequeñito como el mayor, ser siervo. Pero en este caso, por ejemplo, cuando tenemos eso, esa persona no ha tenido un cambio totalmente. Y por una cosa que aparentemente es sutil, simplemente es muy vanidoso o se cree mucho más que los demás, entonces eso de ahí es su ídolo. O sea, él mismo es su propio ídolo. Entonces, por eso es que tenemos que evitar las distracciones. Por ejemplo, aquí dice, consumismo, una distracción. ¿Por qué puede ser el consumismo una distracción? Porque muchas veces depende qué es lo que usted consuma. Puede ser las mujeres, yo les digo, amigas de los muchos zapatos, amigas de las bisuterías, y eso nos crea deudas. Cuando nosotros no podemos cumplir una deuda, no debemos dar lugar, sabemos que no tenemos, porque después voy a hacer, o hacemos planes y estamos haciendo quedar mal a Dios. Porque una de las cosas que dice, tenemos que cumplir y honrar nuestras deudas. Que nuestra palabra sea así. Hay personas que, aquí pusieron un ejemplo, una persona que llama y pide, mira que tengo un cheque y que me lo van a pagar y que presta, y en realidad no es así. O sea, esa persona, primero, que no está actuando como debe ser. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué esa persona que le estoy diciendo es así? Porque le gusta jugar cosas de casino y esas cosas. Entonces, ¿usted cree que se puede servir a dos dioses? O sea, su ídolo, hay idolatría. Porque usted sabe y tenemos el concepto claro que la idolatría es todo lo que ocupa el lugar en nuestro corazón que no sea Dios. Hasta nuestros hijos pueden ser nuestros ídolos. Nuestro esposo puede ser nuestro ídolo. Entonces, el consumismo puede ser nuestro ídolo porque queremos llevarnos de las apariencias. El caso puede ser simplemente que como mujeres nos gusta andar bien elegante, bien vestida, pero nos estamos gastando la plata, estamos endeudados, entonces eso no puede ser. ¿Y para qué? Para aparentar lo que no somos. La otra cosa, habla aquí, que ya lo leímos un poquito, los medios de comunicación, que vienen a ser todas las redes sociales. Nos distrae. Y uno puede decir, pero es algo tan sencillo. Pero es que por ahí nos vamos distrayendo, estamos buscando algo de la palabra, pero terminamos 3-4 horas en cualquier otra cosa que no es la cosa de Dios. Trabajar con desánimo para Dios. ¿Por qué es importante? Porque la palabra mismo lo dice. Todo lo que lo hagamos lo tenemos que hacer de corazón y como para Dios. Dice también, trabajar en desacuerdo con la visión de la iglesia. Estamos hablando de idolatría. Entonces, hay ocasiones en que no quiere sujetarse al pastor o piensa que lo que yo estoy diciendo es lo que se tiene que hacer porque yo sí estoy
ungido, porque yo sí tengo comunión con Dios, porque yo sí me levanto a las 4 o 5 de la mañana, pero es nuestro ego, que es nuestro ídolo, que no lo hemos destruido. Otro punto dice aquí, pasiones inmorales, no tener meta. Estamos hablando en la parte espiritual. Estamos hablando en la parte espiritual. Es como que usted diga, mi hermano, para estudiar, él quiso ser veterinario. Él quiere ser veterinario y nunca estudia. ¿Cómo va a ser veterinario? ¿Cómo va a llegar a culminar su meta? Asimismo, tenemos que tener nuestras metas espirituales y cumplirlas. La otra dice, pasiones inmorales en nuestra vida. Eso no hay aquí. Luego dice, la esperanza, que ahí viene también por el ego, de un reconocimiento u honra. ¿Sí ve? Que parece algo muy sutil, pero hay personas que quieren trabajar porque quieren estar, quiere ser el líder, quiere ser pastor, quiere llegar a ser profeta, pero no porque lo quiere hacer para Dios, sino que eso él desea en su corazón. Sabemos que esos llamados son a través de Dios y son en base a la entrega que usted va teniendo. Entonces Dios le confirma y así usted no quiera, Dios lo lleva y sale. Pero cuando es de la parte humana, es la idolatría a nuestro ego. Y con eso terminamos, mis hermanos queridos, sin antes decirles que nosotros no se olvide que tenemos que mantenernos firmes en nuestras disciplinas, y si captamos alguna distracción, tenemos es que ponerle un freno, pedirle a Dios que nos limpie y arrepentirnos de corazón. En la palabra no menciona en ningún momento, solamente dice que Salomón murió, en el capítulo que vimos ahí, en el 11 al final. Pero no habla que él se arrepintió de todo lo que había hecho. Él cuando hizo el templo, ahí sí habló de todas las cosas que Dios había. Pero es porque es como cuando dice usted no tiene calidad moral. Era como cuando Elí, Dios le dijo que iba a raer toda su descendencia y él se quedó para atrás. Y Elí no dijo nada, aceptó nada más esa voluntad. Entonces, qué tristeza saber que ni siquiera tengo cara para reconocer y hacer lo correcto. Entonces, por eso es que tenemos que en todo tiempo meditar en nuestra cama, como dice, pero sobre todo con Dios. Que Él nos esté guiando, que Él no sea el centro de nuestra mente y de nuestro corazón, que no permita que nos distraigamos, que estemos atentos a cualquier sutileza que el enemigo nos quiere poner. Porque eso es que yo le decía, hay una que el mundo dice, ay, le vinieron las 7 plagas al hermano o a la hermana. No son 7, son 10, son bastantes. Pero ahí es donde viene que lo que Dios quiere siempre que nos mantengamos firmes. Porque Él en el Viejo Testamento era una cosa, pero en el Nuevo Él ya nos dio la victoria a través de Jesucristo. Y Él también nos dice que no va a venir una prueba o una tentación más allá de lo que podamos soportar. Si nosotros conocemos a nuestro Dios y sabemos que es un Dios de amor, Él en todo tiempo nos está guiando. Solo que tenemos que pedirle a Él que nos ayude a ver con esos sentidos espirituales cuál es su voluntad para nuestras vidas. Amén. Listos, hermanos. Entonces vamos a orar. Yo siempre les hago cantar una canción antes de empezar la oración. Y vamos a cantar esa canción que dice, aquí estoy. No tenemos acompañamiento, pero a capela queda. Y con mi vocecita. A ver. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, vuélvalo a decir, hermano, con su corazón.
Toma mi ser, mi vida la entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Ay, creo que viene la canción. Una ofrenda de amor para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida la entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Oh, para ti. Amén. Hermanos, yo les voy a contar algo. Hoy día a nivel mundial se celebra el día de una enfermedad que se llama vitiligo. ¿Cuál es el vitiligo? Todos hemos visto esas personas que tienen esas manchas bien blancas en la piel. Esa es una enfermedad, yo como dermatóloga, por ejemplo, hoy día vi 3 de esas enfermedades. Se caracteriza, nosotros decimos, es una enfermedad autoinmune. O sea, autoinmune significa que el propio cuerpo produce anticuerpos que matan a los melanocitos que producen el color, y entonces como que se queda la piel como que le ha caído cuando le cae una tela negra cloro, se queda totalmente blanca. El paciente a veces va, ay, es que me está saliendo esta manchita. Entonces, una de las cosas que yo siempre le digo, cuando son personas que son cristianas, pídale a Dios. Pídale a Dios, porque eso es lo primero. Porque en esta enfermedad pasan 4 cosas. Por eso le decimos, es impredecible o es de pronóstico reservado. No se van a morir, pero las manchas pueden detenerse. Ya ese es un resultado. Las manchas pueden aumentar. Las manchas pueden reducirse y casi nunca se desaparecen 100%. O sea, ¿cuál es el único problema? Es que estéticamente se ve mal, pero sí genera mucha angustia, mucha preocupación. ¿Por qué les cuento esto? Yo conozco, no les voy a decir el nombre, 2 hermanos de aquí, de mi iglesia, que la tienen. Y yo he visto cómo Dios ha obrado, porque nadie se ha enterado y casi el hermano no tiene nada. Ese es un milagro. Ese es un milagro. Y el hijo, que tiene una manchita muy chiquita, está casi detenida. Ese es el segundo milagro. Así uno le mande lo mejor de lo mejor,
pasan esas 4 cosas que yo les digo. Casi nunca desaparecen. Entonces, y ya es un éxito que solo se queden las manchas que están ahí. ¿Por qué les hago este comentario? Porque Dios sigue actuando, mis hermanos. Dios sigue actuando. Yo siempre les digo, aunque usted no lo crea, eso tiene que ver mucho con la parte emocional. La persona ya la va a sufrir, porque es herencia. Pero doctora, mi papá, mi mamá no lo tienen. Usted no se lo vio. A veces sale solo en la parte íntima y nadie le vio las manchas. Pero es raro, y ya le digo que como es esa enfermedad así, que no mata, la persona, a veces yo le digo, quédese tranquilo, no le esto, y se le detiene, por lo menos desaparece la mayoría. Entonces, pero ¿a dónde yo voy? Que justamente, mis hermanos, no podemos nosotros nunca olvidarnos que tenemos un Dios de lo imposible. Que lo que uno le puede decir a nivel médico, solo Dios es el que tiene la última palabra. Y que además tenemos que también reconocer que Él es el soberano y que Él hace de acuerdo también a su voluntad. Decimos que Él, y lo vuelvo a decir siempre, Él hace lo imposible y nosotros tenemos que hacer lo posible. Entonces, aquí yo tengo unas peticiones de oración que se las voy a leer. Dice, por los matrimonios en restauración. Sí, vamos a orar, pero las personas que están en el problema son las que más tienen que orar para pedir que Dios haga lo que Él no puede con nuestras oraciones. Trabajos. El trabajo no llega del cielo. Tenemos que orar, pero también tenemos que activar, prepararnos. Puede ser que una persona que sea, yo desde chiquita me encantaba hacer tortas, las hacía viendo estas. Pero si yo quiero ganar, ya tengo que prepararme y meterme a aprender para poder trabajar en eso. Entonces, el trabajo no nos llega del cielo, tenemos que también esforzarnos. Salud de los ancianos, bueno, ahí sí, solo la voluntad de Dios, porque sabemos que Él es el que sabe los años que nos va a dar. Y dice, Él no nos da un año más ni menos de lo que ya está dispuesto. La conversión de nuestros hijos, ahí tenemos que orar, porque ahí vemos que Dios es fiel y que así como con David, Él le prometió algo, Él nos ha hecho promesas, pero nosotros tenemos que ser firmes orando igual por nuestros hijos, porque a veces vamos a morir y no los vamos a ver de pronto en los caminos del Señor, pero están las promesas y después pasan los milagros que Dios hace. Y también salud por nuestra hermana Lourdes de Mora. Sabemos, hermanos, que Dios ha hecho y va a hacer milagros en su vida. Pero nosotros tenemos que también pedirle a Dios, en la palabra mismo dice, que los hermanos podemos unirnos y dice que Él oye nuestras oraciones y que por la fe Él obra. La fe de ella, la fe nuestra. Entonces, sí tenemos que potenciar todo. Entonces, vamos a orar y lo que el motivo de oración, se acuerda que es que no nos pase lo que a los hombres, más que hombres y mujeres, como ser humano, que no nos distraigamos de las cosas de Dios, que nos mantengamos en todo tiempo firmes. Padre bendito, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos llegar a esta tu casa de oración. Gracias por mis hermanos que vinieron en esta noche. Señor, que tu palabra, Señor, sean en ellos naciendo ese deseo de aprender, de buscar más de ella, de escudriñarla, pero sobre todo que esos ejemplos y esas vidas que estuvieron en su tiempo, Señor, podamos nosotros sacar lo que es lo que tú quieres, un aprendizaje, Señor. Está escrito, Señor, para que nosotros no volvamos a cometer esas faltas. Está escrito, pero también está escrito que tú nos diste, Señor, la llave, Señor. Y es a través de tu Hijo, Señor, nuestro Señor Jesucristo, porque Él se llevó en la cruz, Señor, todos nuestros pecados y nuestras faltas. Que lo que tenemos que hacer es
mantenernos firmes, Señor, con nuestra fe y reconociendo en todo tiempo que solamente en ti, Señor, tenemos esa salvación, que solamente en ti podemos buscar ese refugio, que solamente tú eres nuestra esperanza, que solamente eres tú nuestra roca fuerte. Ayúdanos, Señor, en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, Señor. Sabemos, Señor, que está escrito, pero cuando vino nuestro Salvador, inclusive Él dijo que ninguna coma se había sacado de tu palabra. Inclusive Él dijo que no solamente el adulterio era por la acción, sino solamente con mirar y codiciar a través de nuestros ojos. Es decir, Señor, que se puso mayor, Señor, el obstáculo. Ahora no es solamente por la acción, sino por nuestra mente. Te pedimos, Señor, que cada uno de los que estemos aquí, Señor, podamos ganar esa batalla primero en nuestra mente, Señor, reconociendo y poniendo un freno a todo aquello que no proviene de ti. Tu palabra dice que nosotros tenemos que meditar en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo puro, en todo lo que haya virtud en ello. Que cada uno de nosotros, Señor, hagamos eso, Señor, como una norma de vida. Buscar disciplinas que nos ayuden a crecer espiritualmente, así como el hombre ejercita su cuerpo cuando quiere una competencia o algún deporte para ganar, porque su meta es llevarse el trofeo, Señor. Así sea nuestra meta, esas disciplinas espirituales para llegar a la meta que es la estatura del varón perfecto. Te pedimos, Señor, que podamos reconocer todo aquello que nos distrae y que pareciera bueno. Hay cosas en que el hombre hace, un ejemplo, Dios, en el cual el hombre cree que no es idolatría, llevar a su hijo para que sea el mejor deportista, le paga, lo lleva temprano, lo anima. Así debería ser para buscarte a ti, Señor. Primero instruirlo en el temor y en la sabiduría de Dios, porque tu palabra lo dice, que el resto viene es por añadidura. Que busquemos primero el reino de Dios y su justicia perfecta, Señor. Que cada uno de nosotros, hombres y mujeres de este lugar, Señor, realmente busquemos ese avivamiento, esa consagración, esa llenura del Espíritu, Señor. Que tengamos, como dice en tu palabra, ese deseo de llevar tu evangelio a toda criatura, Señor, que puedan ser ellos salvos, Señor, reconociendo tu amor incondicional, reconociendo que tú nos diste la victoria con esa cruz y sobre todo reconociendo que es nuestras acciones las que tenemos que cambiar, que tú ya hiciste en la gran parte, que nos toca a nosotros hacer lo necesario para mantenernos en tus caminos, Padre. Tu palabra lo dice, tú quieres hijos obedientes, tú quieres hombres fieles, tú quieres hombres íntegros, Señor. En este lugar, Señor, que sean esos hombres que tú quieres, Padre. Hombres íntegros, sinceros, hombres sacerdotes de su hogar, hombres que se comprometan a mantenerse firmes, Señor, llevando a su familia a tus pies, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú cubriendo su mente y sus corazones, Señor. Que apartes de ellos cada tentación, cada distracción. Que pongas en su mente y en su corazón aquello que no los está edificando. Y que cada día, Señor, busquen agradarte a ti y no al hombre. Que el mundo nos distrae constantemente. Que podamos discernir todo aquello que no nos edifica, sino todo lo contrario, buscar aquello que nos llega ante tu presencia. Que podamos ser esos hombres y mujeres en los cuales tú nos hablas, así como dice que se presentó en sueños Dios a Salomón, Señor. Que cada uno de mis hermanos busque, Señor, que tú les hables, que a través de los sueños o de alguna forma, Señor, ellos sepan discernir la voluntad tuya, Señor, y aquellas cosas en las cuales tenemos que andar. Yo te doy gracias, Señor, por este lugar, por la vida de cada mis hermanos, Señor, y a ti clamamos, Señor, para que tú seas abriendo la puerta de los cielos, Señor, ante las necesidades de mis hermanos, para que tú pongas gracia en ellos y puedan conseguir un trabajo remunerado, Señor, y que puedan saber reconocer que ante ti es que hay que dar la gloria, la honra.
A ti, Señor, en esta hora también clamamos, Señor, por la salud de mis hermanos, de los ancianos, Señor, que necesitan renovar sus fuerzas. También ponemos ante ti a nuestra querida hermana Lourdes, Señor, reconociendo, Señor, que tú haces y vas a hacer la obra en ella, Padre. Dale esa fortaleza, Señor, que su corazón se mantenga en todo tiempo, Señor, anhelando tu presencia, Señor. Que no haya ninguna sombra de duda, ninguna otra situación que la pueda deprimir o pensar en cosas negativas. Tu palabra dice que tú nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y eso queremos para ella. Tú harás a través de tus atributos de sanidad, tú eres Jehová Rafa, Señor. Tú tomarás control de todo su ser, Señor, de la cabeza a los pies, Señor. Ayúdanos, Señor, para que sabemos que hay muchos hermanos que pueden estar pasando por alguna situación y que no lo sabemos. Esos matrimonios, Señor, que pueden estar en este momento con dificultades, Señor, seas tú dándole la sabiduría a cada uno de ellos, Señor. Aviva sus corazones. Pon en esos hombres y esas mujeres ese temor, que ellos tienen un pacto contigo, Señor, y que deben mantenerse firmes porque tú lo dices en tu palabra. Alégrate con la mujer de tu juventud. Tu palabra también dice que, Señor, cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Que hagan, Señor, ese altar en donde busquen tu presencia y tú estés en el centro de los hogares. Te pido asimismo por cada uno de mis hermanos que están en el grupo de la alabanza, Señor. Sabemos que son jóvenes, Señor, y que el mundo los puede atraer. Que ellos se mantengan firmes, Señor, que ellos puedan estar ahí, Señor, con un corazón sincero, pero sobre todo poniendo la mente y el corazón en los ojos arriba, Señor, y no en las cosas del mundo. Gracias te damos por nuestro pastor, por su vida, Señor, porque él se esfuerza cada día en traer esa palabra, esa doctrina sana. Fortalécelo, Señor, porque sabemos que no es fácil. Ayúdalo a edificar no solamente nuestra iglesia, nuestras vidas, sino su familia, Padre. Te damos gracias por todo lo que has hecho y harás en nuestras vidas. Hay cosas que parecen que no les damos importancia, pero todo lo que tenemos solamente es por tu misericordia. Y tu palabra dice que ellas son nuevas cada mañana. Gracias te damos en este tiempo, Señor, por habernos permitido estar en este lugar y en este tiempo que vamos a salir, seas tú